Listo, jóvenes. Como punto número 7 vamos a continuar con el cambio de fase. ¿Ya? ¿Qué es el cambio de fase? Es un fenómeno físico que consiste en el rompimiento o formación de los enlaces moleculares que experimenta una sustancia como consecuencia de la ganancia o pérdida de calor. Para una presión dada, los cambios de fase se dan a una temperatura definida, generalmente acompañada por absorción o emisión de calor y un cambio de volumen y de densidad. Entonces, chicos, cambio de fase cuando de sólido paso a líquido o de líquido a gas, o al revés, ¿no? De gas a líquido y de líquido a sólido. O también cuando paso de sólido a gas sin pasar por líquido o de gas a sólido sin pasar por líquido también. Y justo acá están los nombres, ¿no? Mira, cuando de sólido pasas a líquido se denomina fusión. Cuando de líquido pasas a vapor, vaporización. Cuando de vapor regresas al líquido se denomina condensación. Y cuando de líquido regresamos a sólido, solidificación. Pero también, ¿cómo se llama el proceso que pasas de sólido a vapor sin pasar por líquido? Sublimación. Y también de vapor a sólido sin pasar por líquido se denomina sublimación inversa. ¿Ya, chicos? Entonces acá hay que recordar de que, por ejemplo, ¿no? El agua líquida a vapor pasa a 100 grados Celsius, ¿no? Y el vapor se condensa, o sea, se vuelve agua líquida también a 100 grados Celsius. De que el hielo se derrite, ¿no? El hielo se derrite a 0 grados Celsius, o que el agua se vuelve hielo también a 0 grados Celsius. Chicos, vamos a ver entonces algunas consideraciones para un cambio de fase. Escuchemos, ¿sí? Para que un cuerpo cambie de fase, primero debe alcanzar la temperatura de cambio de fase. Por ejemplo, si tenemos agua a 20 grados Celsius y queremos vaporizarla, debe alcanzar la temperatura de ebullición, lo que te mencioné, 100 grados Celsius. ¿Ya? O sea, el agua no cambia de fase a 80 grados Celsius, no. El agua para que de agua líquida pase a vapor debe llegar a 100 grados Celsius. Para que ocurra el cambio de fase, ¿ya? Se debe seguir suministrando calor. ¿Listo, chicos? Y la temperatura permanecerá constante. O sea, todo cambio de fase es a temperatura constante, mientras dure todo el proceso. ¿Ya? El calor suministrado durante el cambio de fase se emplea para dar al cuerpo el nuevo ordenamiento molecular y adquiere las nuevas propiedades de la otra fase. Si se sigue suministrando calor luego del cambio de fase, la temperatura del cuerpo ahora recién, pero en la nueva fase va a aumentar. ¿Ya, chicos? Entonces son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, por favor. Todo cambio de fase, ¿ya, chicos? En todo cambio de fase la temperatura permanece constante, no te olvides, ¿ya? Y para el caso del agua, ¿no? Para que el hielo se vuelva líquido, ¿ya? El hielo tiene que estar a 0 grados Celsius. Para que de líquido pase a vapor, tenemos que llegar a 100 grados Celsius. Como punto número 8, chicos, vamos a ver lo que es el calor latente, cuyo símbolo es L. Es la cantidad de calor que debo suministrar o extraer a una unidad de masa para que cambie de fase, manteniendo su temperatura constante. O sea, acá no hay cambio de temperatura, jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Mira, el calor latente de fusión del agua es 80 calorías por gramo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un gramo de hielo a 0 grados Celsius y le suministramos 80 calorías, este hielo se va a convertir en agua líquida, o sea, se va a fusionar totalmente. Si tuviéramos 3 gramos de hielo también a 0 grados Celsius, entonces necesitará 3 por 80, 240 calorías para fusionarlo completamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular, chicos, el calor en este caso? Fácil, ponemos así, mira, calor latente es igual a la masa del objeto justo por el calor latente de cambio de fase. Ya, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en este caso, chicos, el calor latente es igual a la masa del cuerpo por el calor latente de cambio de fase. ¿Listo? Si te has dado cuenta, acá no hay cambio de temperatura. Entonces, vamos a ver. ¿Qué significaba QL, chicos? QL es el calor latente. ¿Ya? El calor latente. Listo, chicos. Y se mide en calorías. ¿Qué significa M? M era la masa del objeto. Y vamos a seguir trabajándola en gramos. ¿Y qué significa L? L sí es el calor latente de cambio de fase. ¿Ya? Calor latente de cambio de fase. ¿Listo? De cambio de fase. ¿Y en qué se mide, chicos, este calor latente de cambio de fase? Vamos a ver. Calor latente de cambio de fase se mide en calorías por gramo.
¿Ya? Ahí está. Ahora, algo que debemos recordar. Así como sabemos, chicos, que el calor específico del agua, ¿no? Del agua líquida es 1 caloría por grado Celsius, acá también hay que recordar que el calor específico del hielo, ajá, esto también hay que saber, ¿ah? Esto no te van a dar, es 0,5 calorías grado Celsius. Ah, ya, ya. También hay que saber. Y el calor específico del vapor de agua, eso ya te mencioné, ¿no? Pero lo voy a poner. También es igual al del hielo, 0,5 calorías grado Celsius, ¿ya? Y estas L que nos dice acá esta parte de la teoría, también hay que saber, pero solo la del agua cuando cambia de fase. Lo demás nos tienen que dar. Por ejemplo, tú debes de saber, como nos indica acá, el calor latente de fusión, ¿ya? Para el agua, o sea, para que el agua se convierta, para que el hielo, perdón, se convierta en agua, es de 80 calorías por gramo. Y el calor latente de solidificación, o sea, para que el agua se convierta en hielo, es menos 80 calorías por gramo. El calor latente de vaporización, para que el agua se convierta en vapor, es de 540 calorías por gramo. Mientras que para que el vapor ya se condense, o sea, el calor latente de condensación, para que el vapor se vuelva agua líquida, debe ser de menos 540 calorías por gramo. Entonces, ¿por qué acá estos calores latentes de fusión y de vaporización son positivos? ¿Por qué? Porque para que el hielo se derrita, para que el hielo se fusione, el hielo se vuelva agua, o para que el agua se convierta en vapor, deben ganar calor. Mientras que el calor latente de solidificación y el de condensación son negativos, porque en este caso, para que el agua se convierta en hielo, debe perder calor. Lo mismo que para que el vapor se vuelva agua líquida, también debe perder vapor. ¿Ya? Entonces, todos estos constantes, chicos, aumentamos a lo que nosotros deberíamos de saber.